pantalla que va a ir como guiando lo que yo digo, también para que eso sirva, para que ustedes se dispersen menos también, y podamos intercambiar algunas cuestiones que quedan acá planteadas en la pantalla. La idea es que por una cuestión de Zoom esto se va a interrumpir más o menos en 1 hora, ese tiempo lo vamos a aprovechar para hacer un breve descansito, renovación de café, mate, porrito, lo que estén acompañando la charla, y sigamos en la segunda parte. Me interrumpen todo lo que les parezca, que consideran que tienen que interrumpir, por supuesto, más cuando estoy compartiendo pantalla que realmente les veo poco. Pero bueno, y lo otro que le contaba al Colo es que bueno, esto es un taller que surge de un fuerte compromiso político e ideológico de poder hacer que todo el mundo tenga una planta en la casa. Para eso hay que poder distribuir el conocimiento, y por otro lado yo estoy convencida de que hay una relación, digamos, muy fuerte entre saber y poder, y que por otro lado el cultivo de cannabis y pensar en las despenalizaciones del cannabis y todas estas cosas es una disputa de poder. Entonces, este es un taller que surge y que va a tener varias desviaciones, si se quieren, políticas, ¿no? Para pensarnos en el contexto en el que vamos a cultivar. Por eso también esta primera placa, ¿no? El contexto en el que cultivamos nosotros está firmemente restringido. En este momento hay un compañero que lo acaban de meter preso, entró la policía a la casa, el tipo tenía bastante en unos frascos, así que se va a comer buen engarrón. Y todo porque todavía está en vigencia la ley 23.737, que es la que hace que se considere a la marihuana como una droga, y por otro lado, esta es una ley que vulnera el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que en casa podemos hacer lo que se nos dé la gana. Bueno, esto hace que nuestras condiciones de cultivo también reciban situaciones particulares. O sea, si yo no tuviera miedo de que me afanen los cogolleros y después me lleve presa la policía, cultivaría a cielo abierto, ¿sí? Y me importaría 3 pitos todo. Incluso las posibilidades que hoy nos da el ReproCan, etcétera, nos limitan bastante. Entonces no podemos perder de vista esta condición. A la hora de cosechar vamos a pensar cómo están los tricomas, bla, bla, y también vamos a pensar cuántas veces nos caminó el vecino por la terraza. O sea, entonces estas condiciones no son secundarias, son condiciones que afectan directamente a nuestro cultivo. Por otro lado, como para también bajarnos un poquito, pensar que la planta de cannabis es una planta que está usada por la humanidad desde el 2700 a.C. O sea, lo que quiero decir con esto es que no vamos a descubrir nada nuevo. Acá hay mucho hecho, mucho camino recorrido ya por la humanidad. Y también, si no se sabe más y no se la utiliza más, es porque hubo un sentido programado, digamos, ¿no? O sea, el cannabis no está prohibido desde la época de los griegos. El cannabis está prohibido desde el año 1960, en el que algunos países firman bajo el amparo de luchar contra las drogas y qué sé yo, un acuerdo en el cual queda la marihuana adentro de ese acuerdo de drogas que no pueden circular por el mundo, y casualmente la circulación y la producción de marihuana coincidía con la del ibuprofeno. Entonces, bueno, esto dio lugar a una serie de normativas en la Argentina y en el mundo que impidieron que el cultivo sea legal. Distinta a la situación de Uruguay, por eso Uruguay lo resolvió mucho más rápido. Uruguay no había firmado este acuerdo. En fin, puesto esto en contexto, arrancamos. Otra cosa, por favor, si no me interrumpen, los voy a interrumpir yo y les voy a preguntar cómo vienen. Así que no se sientan intimidadas si yo les pido que abran sus micrófonos y opinen. Bueno, después de algunas experiencias, digamos, propias y ajenas, yo creo que podría reducir el 70% de los fracasos en el cultivo de marihuana si empezamos por la buena preparación de un sustrato. El sustrato, me refiero a eso, con sustrato a lo que normalmente llamamos tierra, pero le vamos a cambiar el nombre porque nos vamos a encontrar que hay otras cosas aparte de lo que conocemos como tierra. El sustrato es el lugar donde la planta va a desarrollar todo el tejido de sus raíces.
Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidades de ver las raíces de las plantas, en carne propia, digamos, en ojos propios, pero las raíces del cannabis, yo ahora, Dani, cuando hagamos la pausa voy a ir a buscar unas raíces que tengo abajo. Pero las raíces del cannabis son finitas, un poquito más gruesas que un pelo. Con lo cual, sí, el sustrato, me refiero a lo que está alrededor en la maceta, digamos, donde se va a proliferar el tejido radicular. Si el sustrato está muy comprimido, o sea, uno lo riega, se llena de agua, se pone pesado y aprieta, lo que va a pasar es que va a apretar las raíces son como una pajita, así que si están apretadas no van a chupar, ¿sí? Y no solamente eso, sino que se van a morir, porque están aplastadas. Y cuando se mueran, aparte se van a pudrir. Entonces, esta serie de eventos, digamos, mucho agua, aumento de compresión de las raíces, putrefacción de las raíces, termina en muerte o debilitamiento de la planta. Entonces, pensar en un cultivo, para mí, es primero empezar a pensar en qué sustrato lo voy a hacer. Eso, por supuesto, ahí van a haber cuestiones que tienen que ver con, si planto en exterior, obviamente va a ser tierra, si tengo una carpita, a lo mejor me conviene hacer hidroponía, y si quiero armarme un indoor, bueno, pensar en sustratos mixtos. Yo, por ejemplo, uso coco, pero durante mucho tiempo usé este que tenemos acá adelante. Cuestiones económicas también, ¿no? Por supuesto, esas cosas son las que nos van a ir haciendo preferir un sustrato u otro. Pero vamos a empezar por el clásico, el que podemos preparar yendo al vivero, a un vivero tradicional, porque también, bueno, ahora hay mucho que viene preparado, o sea, uno puede ir a un grow y pedir un sustrato ya preparado para cultivo. La característica de ese sustrato va a ser un sustrato con un pH regulado en 6, ya vamos a hablar del pH, pero básicamente un sustrato muy aireado, con una cantidad de humus, pero principalmente los que vienen preparados lo que tienen es turba y mucha perlita, o sea, son sustratos muy proteicos, digamos, muy nutricionales, no proteicos, muy nutricionales, pero muy livianos. Si lo fueran a preparar ustedes, yo lo que les diría es que preparen en 2 partes de compost, le agreguen una parte de humus, 2 partes de resaca o turba, yo le pongo las dos cosas, más que 2 de resaca o turba, pongo 2 de resaca y 2 de turba, y 2 de perlita. Vamos a cambiar este O por esta ahí, que me parece que es mejor. Esto lo manejo, obviamente, ¿no? Porque la turba es cara. Y 2 partes de perlita, pueden ser 2 o 3, depende cómo venga también el compost y la resaca, que a veces está medio compactada. Y acá dice leca, esto es bastante importante, sobre todo si van a usar este tipo de sustratos. Las lecas son unas piedras que se venden en los viveros, que son carísimas. Yo no las uso, porque ni siquiera se venden en tantos viveros, porque son muy caras, y lo que uso es agarro los envases de telgopor y lo pongo los primeros centímetros, cubro la base de la maceta con el telgopor, con pedacitos, agarro y lo rompo, así, y lo lleno. Cuando cubrí una base así, ahí pongo la planta. Esto va a resolver algunas cosas. 1, va a mejorar el drenaje. 2, va a facilitar el trasplante, porque la planta no va a estar agarrada y las raíces no van a salir por el agujerito. Y 3, en verano, para los que hacen maceta en exterior, aísla del piso. El piso, me refiero al balcón, la terraza, en verano levanta mucha temperatura. Y es muy probable que las plantas, las raíces, que están más en la parte más inferior de la maceta, se sobrecalienten y se quemen. Esto pasa muchísimo. Y aparte, cuando se queman, pasa lo mismo que dijimos antes. Se queman, se mueren, se pudren, la planta se enferma, digamos, ¿sí? Y lo que pasó, que a veces es medio inexplicable y no entendemos por qué pasó, es eso. Estaba apoyada directamente sobre el cerámico de la terraza o del patio. Al margen de poner este fondo de telgopor, yo en verano recomiendo hacer como si fuera un deck y levantarla un poquito del piso. Si tienen macetas en exterior, sobre todo si son de las macetas negras sopladas, porque nada, eso, realmente se quema mucho, levanta mucho la temperatura, no nos damos cuenta, sobre todo al mediodía, y se queman las raíces. Bueno, este es el sustrato tradicional, sí. Se puede también poner pometina, por ejemplo, porque eso también es para que no
se humedezca la planta, o no sé si funciona. Mira, la tipo piedra pómez, Ajá, como poder se puede, me parece que va a cumplir la misma función y lo va a encarecer un poco. Habría que ver si no modifica el pH, supongo que no, porque las piedras son bastante poquitos sólidos solubles. Eh, pero me parece que principalmente, digamos, salvo que lo tengas, no sé, no encontraría, digamos, el beneficio, ¿me explico? Salvo que la tengas, y me digas, no, mirá, tengo, no sé, viajé a qué sé yo y tengo 4 carretillas de piedra pómez, usala, usala y vemos. Pero si no, yo lo resuelvo de la manera más sencilla posible, que es ponerle el telgopor, que me dio estos buenos resultados, principalmente el aislante. Con la piedra pienso que a lo mejor esa función aislante no se da tan efectivo también. Aislante térmico, ¿no? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Usuario de Zoom, sos vos, Colo, te aparece usuario de Zoom. Bien, vamos. Bueno, otro sustrato con el que yo realmente los últimos 6, me quedé pensando si eran 3 o 4 años que llevo con coco. Ya en este momento sustituí todo mi cultivo por fibra de coco. Tiene muchas ventajas. Primero, esto es 100% orgánico, o sea, la perlita es un mineral. Por otro lado, el rendimiento por metro cuadrado, digamos, por metro cúbico de maceta es casi el doble, puede ser un poquito más, que con el sustrato fértil que vimos anteriormente. Por ejemplo, una planta en un balde de 20 litros con sustrato fértil me va a rendir más o menos que una planta en una maceta de 10 litros con sustrato coco. Y esto, si voy a cultivar en terraza, a lo mejor no me trae muchas diferencias, pero si voy a cultivar en un indoor, sí, porque ese espacio que se reduce es plantas que aumentan y la misma luz usada, o sea, gano en cantidad de costo lumínico. ¿Se entiende esto, no? Si yo voy a cultivar, si yo voy a cosechar lo mismo en 20 litros, que cultivando en 20 litros que en 10 litros, más vale cultivo en 10 litros porque el espacio me significa espacio lumínico, o sea, plata, instalación, lámparas, etc. ¿Esto se entiende? La relación, en teoría, es 3:1. En la práctica, para mí, es el doble, pero igual, es el doble. O sea, yo estoy cultivando en macetas, ahora de 13, porque quise cambiar a 12 y no había, y estoy teniendo un rendimiento 1,1 mayor que cuando cultivaba con compost en 20 litros. Entonces, bueno, me permite, en vez de poner 5 plantas por metro cuadrado, poner 9 plantas por metro cuadrado. Bien, otra gran ventaja del coco es que tiene tricodermas naturales. Las tricodermas son un complejo de hongos que participan en la formación de terpenos, que son el precursor de los cannabinoides, ¿no? Entonces, esta función que tienen la fibra de coco también nos abarata un poco el cultivo porque no necesitamos utilizar tantas tricodermas, o si la relajamos un poco no vemos consecuencias como si la pusiéramos compost, digamos. El beneficio de las tricodermas en el cultivo es muy notable, de las tricodermas y de las micorrizas. Alguna desventaja que le podemos encontrar al coco es que a veces las raíces quedan menos firmes, digamos. Si van a mover las plantas para un cultivo en maceta, en exterior, que es bastante común que uno las mueva, bla, o que las sacuda mucho el viento, por lo menos mi experiencia fue que ahí se agarra menos y a veces en el movimiento, qué sé yo, quedan menos débiles los tallos. Es casi el único defecto que le encontré hasta ahora al coco, soy medio fan del coco, les voy a decir la verdad. Y otra ventaja es que el coco se recicla, que eso no debería pasar con el compost en menos de 3 meses. Y el coco se recicla hasta 3 veces. Entonces, si uno compara, por ejemplo, un bloque de coco de 70 litros ahora debe estar más o menos 2.500 pesos. Yo compré hace mucho, hace bastante, entonces perdí más o menos la cuenta, pero pónganle 2.500 pesos. Y eso le va a rendir
6 macetas de 12 litros, más o menos, ¿sí? Y de esas macetas, 6 macetas les va a sobrar 1 metro cuadrado de iluminación. Y después, cuando cosechen eso, lo pueden volver a reutilizar con bastante poca pérdida, digamos, de calidad y de cantidad. Así que el coco para mí, de esta tríada de sustratos que vamos a ver hoy, es mi sustrato preferido. Yo estoy usándolo mezclado con una proporción del 20% de compost, como dice acá, y mejoran bastante, sobre todo esto último que les decía, que es el agarre en el sustrato. Ya vamos a ver, pero yo alterno, digamos, esta mezcla 80-20 por coco puro, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos el vegetativo. Todas estas cosas igual las retomamos en charlas específicas de cada temática, ¿no? Y finalmente la hidroponía. La hidroponía es un método bastante antiguo de cultivo, no es que es nuevito. Lo que pasa es que ahora hay una cantidad de cosas para facilitar el mantenimiento y la atención de este cultivo. Principalmente porque la hidroponía, si ustedes imagínense que tienen la planta en suero, o sea, está en terapia intensiva y tiene un respirador automático y un suero. ¿Tá? Eso es una planta en hidroponía. Si se corta la luz, se muere. Si le falta, se pincha el tubo de oxígeno, se muere. Si no controlamos bien la temperatura, se muere, digamos. Es una planta que, si va bien, es bárbara. Entonces, por otro lado, para ver esto que tenemos en la fotito, no solamente hay un presupuesto en cada uno de esos cubos con el sistema de burbujeo y qué sé yo, sino que lógicamente hay un sistema de iluminación, un sistema de ventilación y un sistema de refrigeración perfecto. O sea, estamos hablando de un cultivo profesional. Para mí, salvo que alguien me diga, mirá, me compré una carpita, me compré 3 semillas, quiero hacer hidroponía, y lo tengo todo ahí medio controlado, y es medio obse, y se anima a que sea todo todos los días, no es con lo que yo recomendaría un cultivo para un principiante. Tiene mucho gasto eléctrico, ¿sí? Pues eso también hay que considerarlo, no es que tampoco no lo tiene. Así que esta que para algunos es la estrella del cultivo, para mí está bueno con plata. Sin plata se reniega bastante. Bien, ¿hasta acá vamos? ¿Sí? Vamos. Bueno, vamos a empezar por esta diapo que no tiene posiblemente mayores misterios. Bueno, yo le decía al Colo, seguramente digo cosas hoy que ya sabrán, ¿sí? Yo voy a tratar de ir también en ese sentido lo más rápido posible, y ustedes me paran y yo vuelvo sobre las cosas porque, bueno, son cuestiones generales, pero por otro lado también le decía al Colo, está bueno ponernos de acuerdo porque hay veces que hay conceptos que no están tan claros y que vienen medio mal de base. Así que está bueno que nos pongamos en órbita en una misma lógica. Bueno, entonces en esta diapo a la derecha lo que tenemos es un GIF que muestra el proceso biológico metabólico normal de cualquier planta, no del cannabis, de cualquier planta. El agua entra por las raíces, principalmente, el agua combinada con el dióxido de carbono que toma del medio ambiente y la energía solar que es capturada por el núcleo de las células de clorofila, ¿sí? O sea, de ahí proviene la energía y la materia prima es agua con dióxido de carbono. Con eso la planta hace casi todo, que es esto, las paredes vegetales, ¿no? El vegetal de la planta, la celulosa, los carbohidratos, los produce la planta a partir de este proceso elemental básico. Y a su vez también va acumulando energía solar para otros tipos de procesos en los cuales con aminoácidos para formar proteínas y con otros nutrientes minerales, la planta se va armando, ¿sí? Va transformando el agua y el aire en esto que vemos. Vamos a dejar acá la nena. Está. Los nutrientes naturales para transformar agua y aire en esto que vemos, ¿sí? Básicamente eso es lo que tiene la
la planta. Bueno, esto seguramente ya lo sabían de la escuela, pero está bueno recordarlo porque hay cuestiones que tienen que ver con los procesos naturales de la planta, que están vinculadas con el sol, con la luz, que se dan en todas las plantas, como por ejemplo la fotosíntesis, que es esto que acabamos de ver, y otros procesos que son exclusivos del cannabis, como por ejemplo que haya dos periodos, uno de floración y uno de vegetación. Ya vamos a volver ahí. En un ratito se acaba el tiempo de cosas, en 10 minutos hacemos una pausita. Entonces, está bueno tener en cuenta que hay cuestiones que son fotodependientes, ¿sí? Como por ejemplo la fotosíntesis, y otras cuestiones que son fotodependientes, como por ejemplo el fotoperíodo que regula la floración de la planta. Y muchas veces estas cuestiones van a funcionar de manera antagónica, o sea, lo que es mejor para una cosa es peor para la otra. Ya volveremos sobre eso. Y del lado izquierdo de la diapo tenemos un dibujito, un esquema de una planta que no es cannabis, pero que funciona bastante bien, que de abajo para arriba muestra el tejido radicular, un tallo principal, y algunas ramificaciones. En los puntos donde se producen las ramificaciones, que se conocen como nudos, ¿sí? Y están los tramos entre los nudos que se llaman internudo o entrenudo. Los nombres, como verán, no se matan. Están los tallos, ¿sí? Que son las ramificaciones, o sea, los tallos de las ramificaciones, las hojas, ¿sí? Y luego estarán las flores y los órganos sexuales. Ahora vamos a volver un poquito acá a la planta, esto seguramente ya lo sabían, pero de acá hay algunas cosas que me gustaría remarcar. Nudo, nudo, internudo. A ver, ahí. Nudo, nudo, internudo. Acá hay una ramificación, hay un nudo, acá hay una ramificación, hay otro nudo. En esta zona, ¿se ve bien o estoy marcando? Podemos marcar esto por acá también. Acá pego un estironcito. Acá, nudo, internudo. Hay muchas cosas que yo voy a sacar de esta zona. Acá en esta zona se van a acumular plagas importantes, digamos, cochinilla, etc. Me habla de cómo creció la planta, de la tasa de crecimiento, de cómo va pegando saltitos. Si ustedes miran esta, no sé si se va a poder, pero yo prometo sacarle una foto y después mostrárselo. Acá hay un nudo y al centímetro hay otro nudo y al centímetro hay otro nudo, pero después hay otro nudo a los 2 centímetros y hay otro nudo a los 2 centímetros y hay otro nudo a los 2 centímetros. O sea, la planta empezó a crecer más rápido, por eso se estiró. Esos espigamientos nos dicen, en este caso, que la planta enraizó, ¿sí? En otros casos que, porque esto es un esqueje, en otros casos que a la planta le falta luz, eso pasa mucho en los estadios de plántulas cuando ponen semillas, y en otros que la planta está comenzando la floración, en un proceso que se llama stretching, que la planta pega un salto de crecimiento. Entonces esta zona es particularmente importante, es muy importante también porque en esta zona se van a producir las zonas favorables para el enraizamiento durante los esquejes. Así que si tienen plantitas, lo que yo les recomiendo es que las miren periódicamente. Ah, y por último, en esta zona lo que van a aparecer van a ser los órganos sexuales de las plantas, ¿sí? Las flores. Las flores son el órgano sexual de la planta. Ahora vamos a hacer un cortecito y volvemos desde aquí. Pero bueno, lo dejamos en este... ¿Hasta acá se entendió? Bien. Ahora vamos a hacer una pausita antes que ya se va a cortar este chico. Las flores son los órganos sexuales de la planta, ¿sí? Y no podemos perder de vista que es un órgano, ¿está? O sea que yo, si lo arranco, la planta va a tener que cicatrizar antes de empezar a armar otro órgano, ¿sí? Tiene una función específica, está por una cuestión específica y aparece en un momento específico de la planta. Y podemos ver que tienen características distintas, ¿sí? Vamos a hacer la pausita ahora. Cerramos este encuentro. Una cosa que tiene que pasar también es que